¿Cómo estás, Jorge? Oye, no te oigo. Tú estás gozando porque yo te veo suelto desde el pasado 20 de enero, tú estás en tu salsa. Es una cosa que se te nota la felicidad. Has rejuvenecido como 50 años. Tú estás en el mercado ahora mismo, pobre Karen. Entiende, chicos, se me había olvidado, no es que se me haya olvidado, el problema es que a Martí lo han usado tanto de papel higiénico que ya ni las fechas son importantes. Yo tengo eh, una relación con Martí distante, porque creo que sí, que ha sido una de las figuras más importantes del Panteón Patrio, pero hay otras que no solo la, el régimen totalitario antihistórico de Fidel Castro eh, tapó, pero hay otras figuras que a lo largo de la historia, por razones políticas, y estoy hablando desde la República, desde Estrada Palma, Sí, sí, sí. fueron ocultadas. Yo creo que nuestro primer liberal, nuestro primer republicano, de verdad, se llama Ignacio Agramonte y Loinás, junto a Sanguilí, los dos, y fueron agentes intelectuales de la libertad de Cuba. De hecho, se le enfrentan a Céspedes, que era un militarote arruinado, incluso un poquito pervertido en sus ideas sobre Cuba, pero no quiero en el día del natalicio del apóstol empezar a echarle tierra. Sí quiero aprovechar que en el chat, antes de meterme en un fregado yo aquí, Ariel Ramos Bella eh, recomienda un libro que para mí es fundamental, que es El Martí, que yo conocí, donde hay mucha de la humanidad que nos ha sido negada de José Martí, de ese ser humano. Y hay algo que se obvia, todo el mundo se lee que si los zapaticos de rosa, que si el Ismalillo, que si el discurso que dio aquí en Tampa. Yo quiero que si quieren, o sea, yo digo aquí suelto y parece que estoy mandando a la gente. Me gustaría mucho que se divulgaran más el Martí de sus apuntes, de esas notas que fueron escritas para no ser leídas por nadie, Sí, donde sí. incluso Martí describe el New York que le tocó vivir, porque aquí nadie habla de eso, pero New York a principios del 19 y hasta bien entrado el 1850, 60, fue muy cubano, con fuerzas vivas muy cubanas en esa, sobre todo en Queens, que era donde vivía el apóstol. Pero vayan a los apuntes, porque Martí habla de sus necesidades como ser humano. Y eso quizás logre quitar el halo ese que se ha construido de un Martí que no, o sea, un Martí que no pegaba un tarro. Y loco, si algo hizo Martí a lo largo de su vida, fue pegar tarro. Pero sí, es verdad que hace casi mes y medio que no vengo por aquí, pero quería, como siempre, hablar lo primero. Bueno, hablé de Martí, que fue preso, fue un preso político, pero quería hablar de los presos políticos y entrar un poco en materia de Trump a raíz de estas escarcelaciones y de los episodios que hemos visto en la red. Tú decías algo que a mí me parece importante y decías que Cuba no es un pueblo cobarde. Y yo tengo que darte la razón. Nosotros hemos sabido a lo largo de la historia ubicarnos según los conflictos que nos han sido presentados. El cubano quizás, decía Ortega y Gasset, una de las frases esa maravillosa que tenía este pensador español que fue recibido en Cuba por el Diario de la Marina del padre de José María Aznar, con aquella famosa frase de bienvenidos los señores Ortega y Gasset. Pero bueno, era uno solo. Y él tiene una frase que yo quiero traer, me la recordaste cuando estabas introduciendo el programa, que decía, no elegir es ya una decisión, no actuar es una manera de actuar. Y lo que quiere decir aquí Ortega y Gasset es que la no acción, la inacción es una forma de acción e implica una responsabilidad. Entonces yo creo que ahí sí los cubanos hemos pecado de inacción, hemos pecado de ceder el protagonismo cívico a otras figuras.
tanto en la Cuba totalitaria, tanto en la Cuba republicana, tanto en la Cuba de la guerra de independencia como en la Cuba del exilio. Siempre le hemos dado la responsabilidad de hacer por nosotros a otros. Y somos pecadores de inacción, no de cobardía, pero sí de inacción. Y la inacción conlleva una responsabilidad. De lo que está pasando hoy en Cuba, no solo es responsable Fidel Alejandro Castro Ruz, no solo es responsable la familia militar que hoy gobierna Cuba, y no solo es responsable, por supuesto, las sucesivas administraciones norteamericanas que en un pacto de silencio han olvidado al pueblo cubano. El pueblo cubano, y yo, y tú, y todos los que están viendo este chat, somos responsables de lo que está pasando en Cuba y del sufrimiento del pueblo cubano. Ahora bien, en virtud de esa inacción, hay gente que se toma la acción. Entonces, por una vez que tenemos algo de lo cual podemos festejar siempre en esa manera que se puede festejar algo que tenga que ver con Cuba, que es la liberación de José Daniel Ferrer, una jauría, pero una verdadera, con la dignidad que sale José Daniel Ferrer, con la dignidad que sale José Daniel Ferrer, de decir, yo no mendigo mi libertad, prefiero estar preso a tener que agradecerle a nadie que me saque de una prisión donde nunca debo haber estado, porque la gente tiene que entender que hay que tenerlos muy bien puestos para que te hayan torturado, para que te hayan quitado la visita, para que llevaras años sin ver a tu hijo, un hijo que se formó en los años más necesarios, 2, 3, 4 años, sin saber dónde estaba su padre, con una madre sola. Hay que ser muy vil, muy mierda de ser humano para que salgan 4 desde Kendall diciendo tremendo, diciendo miren lo que dicen, qué mal agradecido, cuando todos nosotros, por el pecado de la inacción, por el pecado de no hacer, por la responsabilidad de ceder nuestro protagonismo cívico en otros, deberíamos darle las gracias eternas a José Daniel Ferrer. Entonces se desató eso en las redes. Por suerte, muchos de los activistas, muchos de los periodistas supieron responder, pero hay un grupito. Aquí hay 2 clases de la inacción de los cubanos, y ya voy a Trump porque tú estás loco porque yo hablo de Trump, pero por la inacción de los cubanos es un hecho de responsabilidad mayúscula. Por la inacción de nosotros, hay grupitos entonces que se abrogan el derecho de hablar por nosotros. Entonces esos grupitos se ofrecen, y estoy hablando de Frente, estoy hablando de Cuba Próxima, estoy hablando de grupos que tienen una estrategia de colaborar para mantener el sistema dentro de un proceso reformista. Todo reformismo es un proceso de reconquista. Yo reformo para que lo que existía vuelva a existir con otro nombre. Igual que los nacionalistas de Arturo López Levy, los neonacionalistas, todo nacionalismo conduce al fascismo. No hay un movimiento totalitario que no sea nacionalista. Piensen eso, porque mucha gente dice, no, yo soy nacionalista, soy cubano. El nacionalismo no tiene y el chauvinismo no tiene nada que ver con el patriotismo. Todo movimiento totalitario, el fascismo, el nazismo, la Rusia soviética, los islamistas, incluso los movimientos latinoamericanos que han propugnado la ideología de ídolos, los movimientos sandinistas, bolivarianos, que si San Martín, que si Martí, que si cualquiera. Todo nacionalismo tiende al totalitarismo. Absolutamente todo nacionalismo tiende absolutamente al totalitarismo. Así que si yo soy cubano y soy nacionalista, mucho cuidado porque puedes estar trabajando para el enemigo sin darte cuenta. Y lo digo porque sé que mucha gente dice yo soy nacionalista de buena fe. Pero Martí decía, mientras más universal soy, más cubano me siento. Así que quiero llamar la atención del chantaje de esta cosa que estamos viviendo con los presos políticos, esta farsa del gobierno cubano de hablar de jubileo, esta vil utilización de la carne humana como moneda de cambio, estos batalleros de la moral
Porque este es otro problema que tienen los comunistas. Y este es otro problema que tienen los nacionalistas. Y fíjate, me voy a apoyar en Martí, que ya sabe, todo el mundo que me conoce sabe que yo no soy fan, yo no soy big fan de Martí. Pero me voy a apoyar de él hoy 28 de enero, que estaba, creo que por esta hora hacía frío en La Habana, ahí en la calle de Paula, que en aquel tiempo tenía solo 2 cuadras, y en esa casita, que en aquel momento era una casita privilegiada. Porque esa es otra, la gente piensa que Martí vivió ahí toda su vida. Martí vivió como 4 o 5 meses porque a su padre le cambiaron el destino, y realmente toda la vida de Martí transcurre en la calle Refugio, muy cerquita de la calle Morro, cerca de la iglesia del Ángel, donde lo bautizaron. Ustedes pónganse a pensar que ¿por qué carajo van a coger la pobre Leonor Pérez y el pobre Mariano cargando con el niño desde la calle Paulo en San Isidro? En aquel tiempo eso era un viaje hasta la iglesia del Ángel para bautizarlo. Es que la mitología revolucionaria quiere que viva ahí todo el tiempo en la calle Paula, y eso es mentira. Pero yo me imagino que trayendo a Martí a colación, Martí fue un hombre profundamente ético, profundamente de valores éticos, pero no te vendía una falsa moral. Y cuando las personas que se dan el lujo de jugar con la carne de nuestros presos nos hablan desde esa altura moral que tiene el wokismo, que tiene toda esta neoizquierda nacionalista, nosotros tenemos que pensar que la moral es siempre un engaño. Te pueden hablar de la moral religiosa. La moral religiosa no solo es la Inquisición, son los pederastas. Por favor, todos los del chat mantengan a sus hijos alejados de los curas. La moral es esa que te dice la moral patriótica. La moral patriótica conduce a genocidio. Tengamos ética, la ética nacional, la ética del cubano, una ética limpia que te permita estar siempre en concordancia con tus valores, porque la moral siempre funciona para otros, no para ti. La moral siempre habla en nombre de otros. La ética es lo único que es personal. La moral es siempre un aliado silencioso del enemigo. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. Ahora, voy a hablar un poquito de lo que tú quieres que yo hable, de si estamos de fiesta o no. A ver, con Trump, la dictadura... No. Aparte de que estemos o no de fiesta, yo quiero que tú me digas tu opinión sobre si el régimen está embolsado o no. A ver, déjame tomar un poco de té porque aquí yo tengo sentimientos encontrados. El régimen siempre se ha favorecido de las administraciones norteamericanas que han sido duras con él, porque le ha permitido radicalizarse. Evidentemente, el discurso totalitario hoy no es el discurso totalitario de Fidel Castro, de Castro el maligno, y los tiempos han cambiado. Por mucho que uno diga que todo sigue igual, no sigue igual. Cuba ha cambiado, las relaciones y la dinámica social que se vive en Cuba hoy no tiene nada que ver con la de hace 20 años. Y además de eso, la precariedad con la que se vive dentro del sistema cubano se ha conformado no como un elemento de presión contra la dictadura, sino todo lo contrario, es la forma de vida. Entonces la gente vive mal, la gente vive en precario, pero eso solamente el 11 de julio se manifestó como un proceso de hartazgo político. Ellos supieron aprender el 11 de julio y nosotros no. Entonces hay que tener, por eso estoy en contradicción. Por una parte, yo creo que el régimen siempre tiene la esperanza de que un gobierno duro contra ellos le permita radicalizar el discurso, y en ese nacionalismo, fíjense si esto es perverso, Estados Unidos, una de las cosas que vende el totalitarismo, es la idea del enemigo, es la creación del enemigo. Estados Unidos es el gran enemigo de Cuba.
porque John Quincy Adams escribió una letra al embajador español diciéndole aquello de la fruta madura en 1826. Señor, en 1902, perdón, porque fue en 1898, 1902, Estados Unidos se pudo quedar con la isla como se quedó con Puerto Rico. Pero dijo, sola vaya, yo no quiero esto. Yo no quiero esto. Roosevelt dijo, no señores, que sean libres, que sean independientes. Había un senador de apellido Platt que dijo, espérate, vamos a ponerle esto, la enmienda Platt, no se confundan, la enmienda Platt no era de aplicación de la administración norteamericana, era de aplicación del gobierno cubano. A petición del gobierno cubano se podía intervenir, que fue lo que hizo Estrada Palma en 1906. Intervenir la isla, él pidió, y le mandaron para allá a Taft, que después fuera presidente de los Estados Unidos, con una carta de Roosevelt que le dijo, loco, no hagas esto, vas a pasar a la historia como un penco. Esa es hay una carta famosísima. Cuando tú dices Roosevelt, estás hablando del primo, ¿no? Sí, estoy en 1906. De Teodoro. Sí, de Ted. Cariñosamente, era consorte mío, era consortico mío, yo le decía Ted. Y entonces Teddy le dice, Estrada Palma, loco, que volá, de verdad tú estás para esto. Y cuando llega a Taft, porque esto la gente no lo dice porque quiere que los Estados Unidos sea malo. Cuando llega Taft a la isla, Estrada Palma disuelve el Congreso y renuncia en pleno al gabinete y se queda acéfalo el poder en Cuba, y Taft es nombrado gobernador provisional. Esa es la intervención americana. Los soldados llegaron después y por culpa de José Miguel Gómez, pero no quiero entrar ahí. A lo que quiero es que la tesis esa del enemigo es totalmente falsa, porque la fruta madura de John Quincy Adams en 1898 era una fruta podrida que no le interesaba a nadie. Estados Unidos solo se ha interesado en Cuba cuando ha sido una amenaza de inestabilidad en la región. Y lo ha intentado resolver en 1930, en la Revolución del 33, después viene un proceso bastante largo y pacífico hasta el golpe de Estado de Batista. Batista recibió todo el apoyo de los Estados Unidos porque la situación era inestable, pero cuando no, se equivoca y se la da a malanga. Entonces Castro el maligno aprovecha eso, y cuando se da cuenta que la presión de los Estados Unidos era precisamente la democracia y no él, porque estamos hablando de una persona que solo pensaba en él decide crear un enemigo y rescata la tesis de la fruta madura, que Estados Unidos quiere a Cuba. Estados Unidos no quiere a Cuba ni quiere ese problema. Estados Unidos quiere una zona estable en el Golfo de América y que no sea un foco a partir del cual se expandan ideas que le puedan hacer daño. Después de la crisis de los misiles, voy a llegar porque creo que estoy en contradicción un poquito con lo que tú dices, pero después de la crisis de los misiles hay un acuerdo tácito. Khrushchev se lleva todo esto, aquello, no pasa nada, lo ponen, pero hay un compromiso explícito de la administración norteamericana de no intervenir en Cuba. Y Fidel se sube en ese pedestal y ahí es contra los americanos, porque no lo iban a intervenir, porque tú en tu barrio, yo soy del barrio Colón, yo me imagino a mí chiquitico, blanquito, así, gordito, el guapo del barrio, si yo estaba seguro de que no me iba a pegar una galleta, yo me paro en medio de la calle a cagarme en su madre. Pero en mi barrio estaba en peligro de que me tirara un pomo con petróleo y me quemara, que eso pasaba en mi barrio. Entonces yo no lo hacía. Pero Fidel Castro, que tampoco lo podemos poner como la persona más valiente del mundo, era un bravucón y siempre se benefició de las administraciones más radicales contra la dictadura. Reagan, para Fidel Castro, fue un momento en el cual reganó cierta aceptación popular después de los sucesos de Mariel. Que se vayan, no los queremos, no los necesitamos, y unió a gran parte del pueblo en ese discurso del enemigo y en ese discurso de dividirnos a nosotros los cubanos. Por eso creo que
Ellos están en stand-by. Ellos están en stand-by. Ellos pueden estar temerosos de las acciones económicas de la administración Trump contra la dictadura que puedan perjudicar sus intereses, porque Gaesa evidentemente no va a poder operar con la misma libertad, va a haber más restricciones, los turistas europeos que pasen por Cuba van a tener problemas para entrar en los Estados Unidos. Hay un grupo de cosas que le ponen el dado malo. Pero, Andresito, pero hay otro punto, y es el punto de esto nos permite radicalizarnos. Yo vi ayer 27 por la noche, bueno, vi las imágenes, tampoco es que yo me ponga para eso porque después no puedo dormir, me hace mucho daño. Son imágenes muy fuertes, imágenes que tú sabes, Viewer Discretion Advisor, que fueron las de la marcha de las antorchas, cuando vi a... Tú sabes que Ramiro Valdés está bajando, está más bajito que Raúl Castro. Y esto me preocupa. Sí, está más bajito. ¿Tú te acuerdas que Ramiro era un tipo alto? Eso está bajando. No, nunca fue alto, pero era más alto que Raúl. Bueno, Sí. pues está más bajito. No, era erguido, quiero decir, no, alto Sí, no, sí, erguido. enhiesto, era enhiesto. Exacto. Pues entonces yo veo, cuando tú, pero vi bastante gente, más gente de lo que yo hubiera pensado. Y me puse a reflexionar en el ejercicio de la inacción, porque ellos tomaron acción y estoy seguro que no es ni siquiera a favor de Fidel Castro, no es a favor del totalitarismo, no es a favor de la revolución, es en contra de los Estados Unidos. Porque ese discurso todavía creo, no quiero hablar porque no soy sociólogo y llevo 30 años sin pisar la isla de Cuba, pero sí creo que hay todavía elementos en la población cubana descontentas con el régimen, pero que persisten en su idea del socialismo y del comunismo. Y por esa otra parte, por eso te digo que estoy entre dos, yo creo que la dictadura con Trump está tranquila. Está tranquila en el sentido de la permanencia. O sea, especular sobre este tema, tú sabes que mañana puede pasar cualquier cosa en ese campo, en ese campo, y mañana aparece un Hipólito Ramírez, que nadie sabe quién es, y bueno, vemos un desfile de Chanel por el callejón de Hammer. Realmente quisiera tener más datos o sea, quisiera de verdad estar de acuerdo contigo. Quisiera de verdad estar en sintonía con la idea de que están apendejados de verdad y que van a cometer errores en ese proceso del miedo. No, yo no he dicho que... No. Que tú no lo has dicho, lo estoy diciendo yo. O sea, yo a tu paja le sumo la mía, ¿me entiendes? Que cometieran errores, que hicieran, que se equivocaran. Pero hay un detalle nada más, para que tú veas y ya nos metemos a conversar. A todas, absolutamente todas, las medidas que en algún momento en los últimos 20 años ha tomado la dictadura, que para el resto del mundo nos parecía imposible que retiraran, las han retirado. Ellos dijeron, por ejemplo, que iban a eliminar la dualidad monetaria y lo hicieron. 4 monedas. Vamos, para que no haya una, vamos a hacer 4. Ellos dijeron que iban a permitir los pequeños negocios, las MIPYMES, y les han retirado los permisos a la mayoría y han cerrado muchas. Ellos dijeron que había ciertos procesos dentro de la economía interna que se iban a flexibilizar. Lo flexibilizaron y volvieron atrás. O sea, hay un grupo de medidas que aquí todos pensamos, y estamos hablando de personas del exilio histórico que tú y yo conocemos, que apoyaron junto a personajillos del exilio con un arete y un currículum bastante sucio. Nosotros sabemos lo que pasó, Santiago Álvarez recibiendo a toda la comitiva esta de pequeños empresarios cubanos y la bienvenida que el exilio le daba a la nueva Cuba. Y no estamos hablando de alguien que no tenga un currículo. Santiago Álvarez es alguien que decidió tomar la acción por su mano y en más de una ocasión intentó eliminar a Fidel Castro.
O sea, a Santiago no podemos para nada achacarle una cercanía, un coqueteo con la dictadura, un valladarismo. Eso no lo podemos hacer. Eso no lo podemos decir. Y sin embargo cae en la trampa porque para nosotros Cuba ya es evidentemente una necesidad y es un momento en que se prueba lo que sea, suelta, vamos. Hay una cosa, mira, antes de decir lo que quería decir, casi 1 millón de cubanos en 3 años hacia USA. No creo que refleje una población que odia a los Estados Unidos. Anabé, sí y no. ¿Cuánta gente ha entrado por la frontera que viene a joder o porque no tiene otro lugar a donde ir? Claro, ellos vienen para acá porque es mejor que estar allá, pero eso no quiere decir que estén de acuerdo con nosotros y que si le dan un varo por meterte una bomba debajo de tu coche, lo hacen. Entonces, déjame contestarle. Espérate. Este programa se pasa la vida alertando contra la inmigración retórica. No, la inmigración es buena. La inmigración puede ser muy buena, pero también puede ser un elemento letal contra un país. Mira lo que está pasando en Suecia. Entonces, el hecho que venga, yo conozco personas que odian a los Estados Unidos y llegaron hace poco porque odian más el hambre y la miseria. Pero no quiere decir que estén de acuerdo, y no hablo de Trump, no están de acuerdo con nada de lo que ocurre en este país. Y yo quisiera que tú vieras, Anabel, cómo esa gente se expresa de este país, después que le deben todo a este país. Entonces, los números son muy engañosos, las estadísticas son muy engañosas. Ahora, Jorge, antes de darte la palabra, yo quería decirte que tú tienes un punto. Sí, además yo empecé la presentación del show diciendo, yo no estoy diciendo que Trump vaya a acabar con el régimen. No. Lo que yo quiero decir es la diferencia entre este gobierno y el régimen anterior y cómo el régimen de allá, como no tiene, que sepamos, gente chantajeada dentro del grupo de Trump, tiene que hilar más fino, porque oye, con la administración anterior no es que ellos dictaban nada, es que de acá le cantaban lo que tenían que decir para joder a Estados Unidos, brother. Era peor, no era blandenguería, era dolo, era intencional. Mira, voy a quitarte los guardias esos que están ahí para que tú metas una bomba en la esquina. Esto es un ejemplo, señores. Entonces era peor. Con Trump eso no lo hay y entonces es lógico que eso los pone nerviosos. ¿Cuán nerviosos los pone? Se va a caer el régimen. Mira, algún día tiene que caerse. Marco Rubio es decididamente una persona que es mejor que esté ahí a que no esté. Yo creo que sí, decididamente. Y Trump no lo pudo haber puesto por casualidad, porque tú sabes que Trump tendrá cualquier defecto menos hacer las cosas por tonto, porque él de tonto no tiene un pelo. Entonces, que salga bien, que salga como tú y yo queremos, yo no lo sé, pero el régimen, a mi juicio, está hilando fino y no te extrañe que, como se hace en la diplomacia que tú y yo conocemos, antes del discurso de Díaz-Canel, él, que está aquí de la sección de lo que sea, llamó al Departamento de Estado y dijo, oye, mira, ahí Díaz-Canel va a tirar, pero tú sabes que... Y todo, que aunque sea la de Trump, porque si Trump tiene algo bueno es que él oye a todo el mundo. Él habló con el Panda, él habla con cualquiera. Y además,
Así tiene que ser. Entonces, a eso es lo que yo me refiero. Adelante. Mira, vamos por parte, porque aquí hay muchos temas, los he anotado aquí porque ya yo estoy mayor. Entonces se me olvida. Con respecto a lo que decía Anabel, cuando hay dos tipos de forma de entender eso que yo llamo el odio a los Estados Unidos. Hay un odio que tiene que ver, y digo odio, es una palabra que a lo mejor no es precisa, a lo mejor académica o periodísticamente no es precisa. Yo sí creo que los Estados Unidos son usados por el discurso del régimen en aquello que es necesario para todo sistema, que es su propia oposición. O sea, la oposición justifica los sistemas. Y la oposición en Cuba no somos nosotros los opositores, no son los activistas, no es Andresito, no es Otaola, no es Ernesto Morales, esos no son los opositores. La oposición para el régimen de Cuba son los Estados Unidos como un concepto de hegemonía expansiva e imperialista. O sea, quita a los Estados Unidos. Hay un odio al imperialismo yanqui, algo que no existe, o que si existió, ellos lo denominaron a su manera, que es el imperialismo, el ansia de obtener territorio. Y que yo sepa, el último territorio que ha obtenido los Estados Unidos fue sobre 1940 las Islas Vírgenes estas americanas. Es lo último que ha obtenido. O sea, ese deseo imperialista, yo realmente entendiendo el imperialismo como lo que es, el deseo de convertirte en un imperio y poseer y tener súbditos, eso no existe desde hace un montón de años. Si es que existió alguna vez. Si es que existió alguna vez. O sea, ahí estoy de acuerdo contigo, Anabel, y de la misma manera estoy 100% de acuerdo con Andresito. El hecho de que Estados Unidos tiene una cualidad, mira, nosotros, déjame hacer un pedacito nada más. Nosotros los cubanos, en sentido general, los cubanos demócratas, incluso los cubanos comunistas, tienen que estarle eternamente agradecidos a los Estados Unidos. Únicamente gracias a los Estados Unidos, el totalitarismo ha podido sobrevivir 65 años. No es solo culpa de los cubanos, es culpa también de los cubanos del exilio y es culpa también del sistema de respeto que tienen los Estados Unidos hacia otras naciones. Si no, aquello no hubiera existido. Si de verdad hubieran sido tan imperialistas, si de verdad Fidel hubiera sido un objetivo del imperialismo yanqui, le hubieran dado 2 escupidas y con 2 escupidas desaparece. Pero eso no pasó. Eso no ha pasado y eso no está pasando. Y de hecho, lo que sí se ve es una amplísima ingratitud en muchos cubanos al país que le da todo. Al país que le da la residencia al año y un día, al país que pidiendo refugio les permite regresar a Cuba a gastar el dinero que se ganan aquí, este país que además de eso los cuida, los alimenta, le da trabajo, le das oportunidades, te puedes hacer millonario, tienes tu carrito, ¿son mierdas materiales? No, es lo que la vida ofrece. Aquí el cubano hace su carrera, se hace profesor en el college, durante los primeros 5 años puede estudiar sin ningún tipo de pago, recibe los beneficios federales, o sea, somos profundamente ingratos con el país que nos acoge. Y esos 3 millones de cubanos que han llegado, a ver, voy a recordar algo, Andresito si se acuerda, cuando todavía Marco Rubio, porque voy por parte, a mí no se me olvida, yo estoy anotando porque ya con mi edad yo tengo que anotar las cosas. Marco Rubio, cuando era senador estatal, junto a David Rivera, los que estábamos aquí se acordarán, propuso una ley en el cual los cubanos que hayan obtenido su residencia a través de un proceso de ajuste cubano, pero derivado de una solicitud de refugio o asilo político, no pudieron regresar a la isla hasta que fueran ciudadanos americanos. Yo estoy de acuerdo con esa ley. Yo entiendo que una madre es algo gigantesco y no verla durante 5 años es un dolor. Yo entiendo que la familia que uno deja atrás es una pesadilla, pero no hay es una pregunta que yo lanzo estúpida, de esas preguntas que yo pregunto, que lo pregunto todo. Yo quiero saber si no parece realmente un absurdo que tú pidas refugio y lo primero que hagas cuando tengas la posibilidad de regresar a los Estados Unidos es ir al país del cual tú estás huyendo.
Yo quiero que alguien me lo explique, porque si a mí me lo pueden explicar, yo estoy abierto a entender esa dicotomía. Yo estoy abierto. Fíjate que no digo aquellos que vinieron por reunificación familiar, los que han venido por paro humanitario, incluso los que hayan venido vamos a poner, había un programa de unos falsos refugiados políticos, pero que era desde Cuba. Esa gente, vamos, tú no tienes que ver, pero tú entraste por la frontera, te acogiste a la política de pies secos, pies mojados, dijiste que eras perseguido en Cuba, no puedes regresar hasta que no seas ciudadano de este país. No puedes. Pero no puedes por tu propia ética, por ser honesto contigo mismo. Porque si tú dices que te están persiguiendo, ¿qué carajo tú haces regresando? Porque si fueras Omar Ruiz Urquiola, que quiere regresar y que no se acogió aquí en los Estados Unidos a ningún beneficio, yo te respeto como cubano. Ella quiere regresar a las lomas de Pinar del Río, estar con su madre y a luchar por la libertad de Cuba en Cuba. Hay una gran diferencia entre la honestidad y la ética de un Omar Ruiz Urquiola y esos 3.000 o 300.000 cubanos que lo primero que hacen es regresar con cadenas de oro alquiladas en Ariel Joyería, alquiladas y mandando fotos de su carro. Entonces, por otra parte, el gobierno ha convertido a nosotros en su fuente número 1 de existencia. Por eso ahí, y vuelvo a la idea original de este programa, ahí es que yo empiezo a dudar. Porque el gobierno lo que ha hecho es crear un sistema parasitario de beneficio. Lo que sostiene hoy a la dictadura es el exilio. Lo que sostiene hoy la precaria economía que vive Cuba es el exilio. Lo que promueve las tribus que hoy existen. Hoy en Cuba, a mí me da gracia, Andresito, cuando yo leo a toda esa gente, no, que ahora en Cuba las diferencias sociales, la desigualdad entre las personas mayoritarias, y yo le digo, eso es mentira. Eso es mentira. Hay pobres, entre ellos no hay desigualdad. Hay tribus en Cuba. Está la tribu de los pobres, está la tribu de una neoclase media que sobrevive con las remesas de nosotros, y está la gran tribu del indio del cacique Caca. Esa gran élite, entre ellos es donde hay desigualdad. No es lo mismo un Sandro Castro que un pequeño empresario. No, pero más desigualdades que las que creó Fidel Castro realmente se están creando ahora, eso es mentira. Entonces, yo puedo estar de acuerdo contigo. La Junta de La Habana, evidentemente, ahora mismo está pensando, hay que decirlo así, está pensando. Déjame ver por dónde sale esto. En mi balanza hay más razones para que estén de fiesta. Porque hay algo importante que nosotros tenemos que ver. Los presos siguen presos. Han librado a 130 y pico por el espíritu de jubileo. El jubileo duró poco. Duró hasta que Trump anuló las medidas de Biden. O sea, la mayoría de los presos políticos siguen presos. Luisma sigue preso, Michael sigue preso, Saily Navarro sigue presa. De hecho, están citando a los que le han dado esta licencia extrapenal, los están citando a los tribunales. El propio José Daniel Ferrer, gracias a Dios le hemos dado visibilidad a José Daniel Ferrer. Ayer estuvo con Alexander Otaola. Próximamente yo voy a tener una conversación con él. Si no lo meten preso, tú sabes que aquí no hay nada planificado y hay que hacer las cosas escondidas con otro teléfono. En fin, no es fácil ayudar a la oposición dentro de Cuba. Entonces yo creo que la dictadura no es fácil. Está expectante. Y tiene una gran esperanza. Sabedores de que no son un problema, porque Cuba no es un problema ahora mismo. A ver. El otro día estoy hablando con un amigo, una persona que yo quiero mucho,
con la cual no coincido ideológicamente al 100%. Es un demócrata, es una persona que muy anti-Trump, pero es una persona que además de ser anti-Trump, tiene, ¿cómo decirlo? Confía en que los procesos, como era yo, hay una frase maravillosa de Federico Jiménez Los Santos le preguntan sobre Pablo Iglesias, y le dice, ¿cuál es tu opinión de Pablo Iglesias? Le dice, no, es que me da lástima. Y le pregunta, ¿pero cómo lástima? Sí, porque me recuerda a mí mismo cuando era gilipollas. Todo el mundo sabe que Federico Jiménez Los Santos fue del Partido Comunista, fue un gran activista del comunismo, cercano a las ideas incluso catalanistas en España. Y tú sabes que yo no lo niego, en un momento yo pensé que un acercamiento a la dictadura podía debilitarlo desde un plano demócrata. O sea, esta persona es ese que fui yo, el gilipollas que fui yo hace 10 años. Y él me decía, coño, tengo miedo porque es una figura pública, tengo miedo de ir a Cuba, tengo ganas de ver a mis padres. Yo le dije, en este momento, justo en este momento, la dictadura no tiene ninguna presión política. Ninguna. Ahora mismo no hay peligro político. Cero. Las organizaciones opositoras han sido expulsadas de la isla. Los opositores se han tenido que refugiar en terceros países, la mayoría, en este caso, no en los Estados Unidos, sino en Europa, pero muchos han venido para acá. Y en este momento no hay, en el plano de las ideas, en el plano ideológico, e incluso en el plano social, en el plano cívico-social, la dictadura hoy está tranquila. Tranquila. Su problema es internacional. Su problema es qué va a hacer la administración Trump. Porque la dictadura tiene agarrado las organizaciones internacionales, las tiene penetradas y las tiene a su favor. O sea, no hay pronunciamientos internacionales contundentes contra la dictadura cubana, porque el mundo está entretenido con la guerra de Ucrania, el mundo está entretenido con el conflicto entre Israel y Hamas, el mundo está entretenido en otras cosas. Entonces Cuba está tranquila. Ahora cualquiera puede ir a Cuba, que la seguridad del Estado está relajada. Relajada en el sentido que tú sabes, puede tomarse un café, puede tomarse un té, puede estar en eso, pero no hay presión política. Entonces, por esa parte, la dictadura está tranquila. Ahora bien, yo creo que una de los temores, y por eso aceleraron el proceso de creación de migrados con la administración Biden, ahora, por ejemplo, esa válvula de escape sí se les puede contener. O sea, para llegar a los Estados Unidos va a haber un proceso muchísimo más cáustico, muchísimo más difícil, y va a haber muchas limitaciones para que pueda venir aquí alguien y decir que es un refugiado político y sea admitido. Por esa parte, Liz, ese libro es brutal. Tú tienes más paciencia que yo, porque yo me lo he leído, pero atraco, porque esos son como 1500 páginas de la historia del comunismo. No, perdón, ese es el segundo libro, Liz. Sí, es brutal la historia de Jiménez Los Santos. Y bueno, lo que decía, por esa parte puede estar complicada la jugada. Ellos tienen que estar haciendo planes de resistencia, esos planes que ellos hacen, de la guerra de todo el pueblo, de la construcción de la ideología, de vamos a unirnos, de que la resistencia, de esas cosas. Esa es la parte de la preocupación. Pero políticamente están estables. No hay nada que amenace. El espíritu del 11 de julio se acabó. Ya la gente protesta. Ya hay más apagones y la gente protesta menos. La ciudad se derrumba y ellos siguen cantando como aquella canción del acosador de mujeres Silvio Rodríguez. Ayer mismo la mitad de un edificio histórico como el del Instituto Superior de Diseño ahí en Carlos III frente a Aguado y Rico se cayó. La Habana se está destruyendo y
y la conciencia social se traduce en el deseo de emigrar. A la larga, para la historia de Cuba, y voy a volver a Trump ya, la administración Biden fue un gran triunfo para el totalitarismo cubano, pero no un triunfo porque pudieran hacer mucho, porque Biden realmente no quitó las medidas de Trump. Lo único que hizo fue, en el último momento, de forma artera, firmar un decreto, sabedor que Trump lo iba a quitar porque le dio un periodo de vigencia de 14 días. O sea que Cuba nunca estuvo fuera de la lista. Y de hecho, la política norteamericana no es, incluso con diferencias entre las administraciones. Voy a hacer esto porque esto está cómico, porque la gente no lo pilló. La gente no lo pilló. Y para eso estamos tú y yo, para contarle a la gente esta historia. En el hearing de Marco Rubio, Cuba sale muy tarde en la conversación y sale gracias a que Ted Cruz le habla a Marco Rubio, le dice, oye, chico, ¿qué bola contigo? Mira esto. Le pasó la bola, le pasa la bola entre cubanos. Me da pena que te vaya al Senado porque pienso mi pareja dominó. Esta es la introducción, lo que dice él, y al final le dice, ¿tú crees que Cuba está en la lista? Without a doubt. El tipo le suelta y nada. Entonces yo me quedo con eso. Después veo que Trump lo quita y yo digo, coño, qué rápido, si yo sé que estos son procesos que duran 6 meses. O sea, la revisión de la lista es cada 6 meses. Y resulta que Biden, quiero darle un voto de confianza a Biden, por favor, o a lo mejor fue el Alzheimer, a lo mejor fue que no se dio cuenta, no lo sabemos. Pero la resolución a través de la cual Cuba salía de la lista de países terroristas, de la que nunca debió ni siquiera pensarse sacarla, tenía 14 días de validez. Entonces Trump elimina una medida ejecutiva del presidente. No retira a Cuba de la lista de países terroristas porque tendría, si fuera efectivo, tendría que haber esperado 6 meses. Entonces, este dato, Ted Cruz le pregunta a Marco Rubio, creo que aquí hubo un coqueteo para lograr la libertad de los presos, porque Cuba siempre hace lo que en inglés se llama divert, que es, no sé cómo se dice en español y no es paja mía hacerme yankee, es que no sé cómo se dice. Ellos lo que hacen son procesos para hacer como que una distraer. Ellos saben que Cuba, por el orgullo estúpido del castrismo, son incapaces de decir, hemos llegado a un acuerdo con el gobierno norteamericano que nos va a quitar de la lista y vamos a soltar a los presos. Entonces cogen a otro viejo chocho que vive en el Vaticano y lo meten en el fregado y dicen que es por el espíritu de jubileo. Un país que ha expulsado a los sacerdotes, un país que ha ninguneado a los sacerdotes, un país que chantajeó a los sacerdotes y un país que renegó de la religión durante tantos años. En el espíritu del jubileo, dice el canciller descarado de Bruno González Parrilla, en el espíritu de mis testículos. Y entonces tenemos que ver el big picture. Lo que realmente ha sucedido es un intento fallido de presionar a la dictadura y quienes hemos sido presionados hemos sido nosotros. Nosotros hemos logrado liberar a 120 y tantos presos. ¿Dónde están los otros? Los otros, ellos siguen teniendo el control. Y mientras la carne humana sea un elemento de presión, la carne tira mucho. No es lo mismo jugar con una termoeléctrica, quité la guitera, puse la guitera, entra un barco de petróleo, no entra, que con una persona como Wilber, el padre de la patria, el verdadero padre de la patria, que todos los días sale a luchar por la vida de su hijo. Ahí está la concreta. Esos son los únicos que ponen contra la pared a la dictadura hoy. Los padres y madres y padres, porque ahora me van a decir que las feministas van a salir, que yo soy, que pongo primero a los padres y después a las madres. Todos los padres cubanos y madres cubanas que tienen hijos presos políticos, porque han jugado con ellos de la manera más vil y cochina. Una lista sin nombres, una posibilidad, crearle una esperanza y una expectativa. Trump es un tipo práctico,
y tienen muchos problemas más importantes que solucionar que el problema de Cuba. Nosotros los cubanos también nos creemos el ombligo del mundo y no lo somos. Hay muchos conflictos a los cuales Trump tiene que dirigir su fuerza. Y hay muchos conflictos a los cuales su secretario de Estado, en el cual también hemos puesto muchísimas esperanzas, puede que le sople al oído. Es un tipo que habla de Cuba, es un tipo que sufre Cuba y es un tipo que siempre que puede habla de Cuba. Pero es el secretario de Estado de los Estados Unidos y no es el líder de la oposición anticastrista. Y tenemos que entenderlo porque lo que viene pronto, Andresito, lo que viene pronto, escucha que te está hablando la voz de la experiencia, que soy mayor que tú. Escucha lo que te estoy diciendo. ¿De cuándo acá? Tú eres más joven que yo. Lo que te voy a decir es piedra, esto es santa palabra. Ajá. El discurso que viene es, ay, ustedes que no decían que Marco Rubio iba a acabar con la dictadura. Mira, no ha hecho nada. Ese es el discurso. Apoyado por los agentes que tienen aquí. Ah, no, por supuestísimo, por supuestísimo. Eso viene. De hecho, los agentes que tienen aquí le van a dar el bocadillo a los de allá para que suelten eso. Exacto, van a empezar. Ya empezaron. ¿Tú te crees que los Arturo López Levy no se están afilando las uñitas para arañar y empezar a atacar la figura de Marco Rubio? Sí. ¿Tú te crees que estos grupúsculos procastristas disfrazados, Cuba Próxima, De Frente, estos agentes de influencia que intentan lavar la cara del castrismo, ya no... A ver, el objetivo no es Donald Trump. El objetivo inmediato que afecta el discurso que nosotros los cubanos es Marco Rubio. Y ahí yo sí creo que te digo algo, la dictadura hoy puede estar más preocupada por el hecho de que Marco Rubio tenga una larga carrera política que por Donald Trump. Sé que le he dado la vuelta al programa tuyo y voy, pero realmente creo que una figura que ha demostrado una profundidad en el conocimiento de los conflictos internacionales, como Marco Rubio, yo no sé desde cuándo, pero desde cuándo no salía un representante electo con el 100% de los votos. Yo lo vi, yo dije, mira, coño, la Asamblea Nacional del Poder Popular, sí, por unanimidad. Sí. Yo no lo había visto. Y lo que voy a decir ahora, sé que van a ser real, pero para mí, Marco Rubio como secretario de Estado es un fiel heredero de un Henry Kissinger. Y la labor que haga, si Trump lo deja, porque también sabemos que el tipo tiene su ego y le puede, en algún momento puede tener una diarrea y le cayó mal, ¿entiendes? Yo creo que antes va a salir de Elon Musk, antes va a tener roces con otra gente. Pero bueno, si dejan trabajar con la autonomía suficiente a Marco Rubio, creo que va a ser uno de los mejores secretarios de Estado en muchos años. Ahora bien, si tú quieres seguimos jugando con la idea de Trump y Cuba, pero creo que a Díaz-Canel le queda poco, ¿no? Le quedan como 3 años. Y posiblemente salga antes. Eso no lo sabemos porque lleva saliendo mucho tiempo. No, es posible. Entra dentro de los escenarios. Entra dentro del escenario. Algo importante es que no sabemos, no hay ninguna figura visible en el entorno que nosotros podamos decir, vamos a empezar a hablar de esta persona. Porque creo que en política, y esto también lo que era de las cosas que quería decir aquí, en política es importante no solo valorar el presente, sino los posibles outcomes. 15 movidas más allá de la que estás haciendo ahora. Esto es ajedrez. Ahora mismo, para los analistas políticos, estas palabras que yo uso, analistas políticos y eso, está complicado el DAO porque no sabemos qué figuras
detentan representatividad o pueden ser utilizados como elementos de representatividad del poder. Del lado de allá. Ah, claro, del lado de allá. ¿Quieres que te diga una cosa? Suelta. Nosotros no lo sabemos, pero ellos tampoco. Ojalá. Ojalá. Ellos tampoco. Ellos están jugando al rebote. Una cosa que a Fidel le salía bastante bien, vamos a reconocerlo, pero Fidel nunca jugó al rebote con la espalda a la pared de verdad. Acuérdate que en el momento más jodido, Reagan le dijo, oye, si te sales de la égida de la URSS, te convierto la noche en día. Y él fue el que le dijo a Carlos, no, deja esa descarga, muchachos. Así, igual que... Entonces, es verdad, puede que ellos no lo sepan, pero en un momento escogen un mindungui. Oye, cualquier cosa con tal de no perecer. Eso está claro. Eso exacto. Está claro. Y otro dato que quiero dejar aquí, no nos engañemos, el poder real nunca se ve. Ahí hay gente que nosotros pensamos que son los que detentan el poder. No, ellos son los que mandan. Una cosa es los que mandan y otra cosa es el poder. El poder lo tiene Gaesa, el poder lo tienen los militares. Y dentro de eso hay nombres que nosotros no sabemos. Loco, se han muerto 30,000 generales en los últimos 3 años. Yo creo que yo conocía 3 nombres. Yo no sabía que Cuba tenía un generalato de ese nivel. Una cantidad de generales, hay más generales que delegados a la Asamblea Provincial de Poder Popular. Entonces, imagínate, porque nosotros entendemos muchas veces que porque digamos que son militares, estamos pensando que tienen las escopetas. Tienen las escopetas, pero tienen algo que ni siquiera cuando Cuba se democratice, vamos a tener la capacidad de eliminar, que son las estructuras económicas, las estructuras de funcionamiento interno económico de la isla. O sea, no es fácil llegar, y si existe una empresa que es la que tiene contacto con los proveedores, con los sistemas de logística, con los sistemas financieros internacionales, esa estructura no se va a demoler, y lo más probable es que sea como en Rusia, y que Vladimir Nebroshenko, lo que sea, que era general de la KGB, se convierte en el CEO de la nueva empresa, y tendremos que vivir con eso. Tendremos que vivir con eso, porque además la pragmática norteamericana tiende a eso y no al borrón y cuenta nueva. Como sociedad tenemos que prepararnos para que nuestros anhelos sean la estrategia de lo posible y no el sueño imposible. La Cuba que nosotros queremos, esa Cuba incólume, blanca, ahora me van a decir racista. No, ok, I get it, pero esa Cuba nunca existió. Ni va a existir. Habrá algún coronel con el cual tengamos que convivir. Habrá algún generalito que se mantenga en la estructura de poder, y con ellos, en democracia, habrá que hablar. No estoy promoviendo el diálogo con la dictadura, pero los poderes señores, han pasado 65 años. Si hubieran pasado 10. Mira, nada más lejos de mis deseos que tener que tallar con ninguno de esos cabrones. Pero en Polonia, Jaruzelski se murió con todos los honores. Y él y Walesa, hay gente que dice que todos los fines de semana, yo lo dudo, pero con frecuencia se tomaban una botella de óptimo vino. ¿Por qué ocurrió eso? Bueno, Jaruzelski tuvo unos huevos de decirle a Brezhnev, no, papá, esto no es Praga. Déjame que yo mato a quien tenga que matar. Pero si invades Polonia, sí, pero si invades Polonia, voy a ser el primero que me voy a fajar contigo. Entonces mira, desgraciadamente, la Cuba que yo anhelo es una Cuba de borrón y cuenta nueva. Yo siempre,
tú sabes que yo he dicho aquí No, borrón y que cuenta, cuidado, cuidado, que borrón y cuenta nueva quiere decir que todo se queda como está. Tú quieres decir exactamente lo contrario. no, yo tengo un amigo que quiere la solución Truman. ¿Entiendes? Él dice dos, dos. Tengo un Coño, amigo no. que, voy a decir sus iniciales, A.H.D. Ahora mismo está regresando desde California en eso, pero para resumir un poco mi pensamiento, realmente creo que Cuba, que nosotros, a ver, lo que voy a decir es desesperanzador. Nosotros tenemos que esperar la solución biológica. Mientras existan los representantes históricos del fracaso totalitario, cualquier reacción es imposible, pero no es porque sea imposible para nosotros como parte de la oposición. Es imposible para ellos mismos. O sea, nosotros no podemos ser tan estúpidos de pensar que en Cuba, dentro del propio poder, no hay ilusiones de reforma, no hay ilusiones de cambio. Cuando un empresario tiene poder de un lugar como Gaesa, que sabe que está limitado en la expansión económica por el propio régimen, ese tipo tiene la mente abierta, ese tipo viaja a Londres, ese tipo utiliza lobbies de relacionistas públicos que son capaces de empatar al hijastro de Díaz-Canel con Ana de Armas, porque eso es una gran operación de relaciones públicas. Yo me estoy leyendo un libro maravilloso, lo estaba buscando aquí porque quiero recomendar, tú sabes que yo siempre traigo una recomendación. Déjame buscar el nombre un momentito. Debí prepararlo mejor, pero yo tampoco soy tan... Anda carajo. Lo tengo aquí, es un libro maravilloso. Bueno, el libro es de el relacionista público que llevaba la imagen del Gaddafi aquí en los Estados Unidos. O sea, cómo hacía el lobby, cómo hablaba con los periodistas, cómo incluso intentó en cierto momento influir en Donald Trump. Todavía no era presidente, ni estaba en política, pero era un economista de mucha influencia y de mucha participación en los medios. Y los lobbies que realmente controlan la imagen y proyección de los media, de la agenda setting, de cómo funcionan los media en los Estados Unidos, son esos grandes lobbies de relacionistas públicos. La operación que nosotros vimos igual se están metiendo, pero fue una gran operación de relaciones públicas, de limpieza del castrismo, que vimos con el hijastro de Díaz-Canel y Ana de Armas, es lo que ellos son expertos. Ellos gastan millones de dólares, los gastan aquí en los Estados Unidos. Porque ¿qué es Joe García sino un gran lobista pro el régimen dentro de los Estados Unidos? Y cuando digo pro el régimen es porque no solo porque defienda los intereses, sino porque lo que defiende son estructuras que le permiten al régimen mantenerse en el poder. Fíjate, yo no dudo de que Joe sea un demócrata, yo no dudo de que tenga las mejores intenciones para Cuba. Fíjate, le estoy dando todo el beneficio de la duda a una persona que destruyó la Fundación Nacional Cubano-Americana, pero yo soy un tipo benévolo, yo soy un tipo optimista y le quiero dar ese beneficio. Pero las estructuras, los relacionistas públicos, los lobistas, son personas que influyen verdaderamente en las directrices que toman las administraciones. Durante el régimen de Biden se permitió, o sea, se mantuvieron las medidas de Trump, pero se permitieron otras cosas. Biden permitió algo que para mí es importante y que puede ser importante en el futuro cubano, que es el exilio de semen. Dejó sin semen joven a la isla, los dejó sin óvulos, los dejó sin la posibilidad de regenerarse y envejeció la población 10 años más. Ese es un buen punto. Esa es una buena estrategia de destrucción de un país, de un régimen y de un país, porque Cuba ya poco se puede destruir. Así que, entonces, la fuerza regenerativa de la sociedad cubana se exilió y hacen el amor y fornican como locos y tienen hijos en libertad. Esto para el régimen es contraproducente porque esos padres
que están en su fornicadera loca teniendo hijos en el exilio, quieren regresar a Cuba quizás, pero los hijos no van a querer y los hijos tiran más que la patria. Sí, y tiene razón, pero Biden no lo hizo para hacernos bien a nosotros. No, yo no digo que lo haya hecho para bien. Fíjate que dije que quizás, fíjate que en todo lo que estoy hablando, que hizo muchas cosas, pero otras que permitió nos pueden beneficiar. Sí. Entonces, con respecto a la futurología esta de la que estamos hablando, chico, a lo mejor, en los 4 años de Trump, vemos que, no sé, que desaparece Raúl Castro. Olvídense de eso. Uno sí tiene que desearle la muerte a los hijos de puta. Ok, déjense tontería de que la muerte no se le desea a nadie. Sí se le desea. Porque el hijo de puta que viole a mi hija, yo le deseo la muerte. Y la persona malvada que ha hundido un país, si la única solución posible, porque Batista se fue y Machado también se fue, hubo gente que se fue. Fidel no se fue. Fidel se murió y no pasó nada. A lo mejor con la muerte de Raúl, porque hay otras generaciones. Yo tengo que, el otro día conversando con Alina Bárbara, yo le decía que yo soy la persona más desesperanzada del mundo. Y ella me decía, mira Jorge, yo soy historiador y como soy historiadora, creo en el cambio. Y yo le acepté el razonamiento porque es verdad, la historia siempre demuestra que las cosas pasan y que muy pocos aciertan en las predicciones. Oye, sí le deseo la muerte a todos aquellos que han hundido a mi patria, a todos los que han condenado a prisión a más de 1,000 presos políticos sin tener en cuenta que lo único que hicieron fue pedir libertad. Yo le deseo la muerte. Lo pueden decir, me pueden acusar de lo que quieran, pero en este caso creo que la solución biológica de toda la generación histórica puede significar un cambio en la mentalidad del poder cubano y que ese cambio en la mentalidad del poder cubano nos puede llevar a la democracia. No es pasado mañana, aunque pueda pasar porque el mundo es loco. El mundo es loco. En países más heavy, como las primaveras árabes, los regímenes cambiaron así. Ahora mismo en Siria el tipo se tuvo que ir al momento. Nosotros no sabemos. Hablamos por un conocimiento histórico y porque pensamos que la isla tiene una estabilidad en la miseria y en la propia inestabilidad permanente, pero no lo sabemos. Dime, Andrés. Además, bien pudiera este venático y cambiable ánimo del verdadero poder de este país, porque son venáticos, decir, oye, me cansé de jugar a los soldaditos con los cubanos, me cansé, vamos, quítame la junta esa, ya me tienen jodido. Oye, y en 24 horas se fueron del parque. Exacto. Y además de eso, puede llegar incluso a pasar allí, que venga un 11 de julio brutal y magnificado y que en lugar de que realmente las fuerzas represivas no puedan contener al pueblo. Puede pasar cualquier cosa. Ahora, la lógica del conocimiento de nuestro terruño. Yo estoy trabajando en un libro que tengo que entregar el mes que viene, no puedo hablar mucho, donde hablo de unos conceptos que me he inventado, que no los puedo quemar porque entonces ya la editorial me dice que no me va a publicar el libro. Pero analizo un poco la deriva histórica de lo que somos como cubanos, de lo que somos cubanos. E históricamente, porque a veces pensamos que solo el totalitarismo el que nos ha llevado a esto, e históricamente nosotros hemos tenido un proceso de dependencia hacia el exterior en términos de poder y de ideología. Nosotros, te estoy hablando desde Atuey. Sí, claro. Desde Atuey. Sí. Nosotros hemos tenido procesos en los cuales nuestro anhelo ha estado fuera y nunca adentro. Hemos sido un pueblo que mira hacia afuera y no hacia adentro. Estoy pensando en que las corrientes principales del siglo XIX no fueron el independentismo, eran el autonomismo y el anexionismo.
Estoy pensando que durante todo el siglo XIX en España estaban pasando una pila de cosas. La Primera República, la Constitución de la Pepa, estaban pasando un montón de cosas y en Cuba nadie se enteró. Seguían siendo súbditos obedientes de una corona en precario. Y las miradas era, vamos a ser más autónomos o vamos a hacernos americanos. El independentismo surge por un problema económico, no político. Y ahí está el germen de lo que somos. No podemos confundirnos. Nosotros no hemos sido un pueblo de ideas políticas. Hemos sido un pueblo de pragmática de vida. Y vacilador. Que no tiene nada de malo, ¿eh? No, para nada, no tiene nada y un de pueblo malo. Vacilador. El problema es que lo llevamos a la exacerbación y no habiendo tenido un Calvino en nuestra civilización, nos faltó la sólida base moral que diera sedimento a el civismo. Exacto, ahí, esa es la batalla. Se nos fue la guagua. El problema de Martí fue no comprender, y podemos cerrar con Martí porque a nosotros los programas nos salen hasta bonitos. Abrimos con Martí y terminamos con Martí. El problema de Martí fue que no entendió a los mulatos. No los entendió. Entonces vendió una idea de república, de civismo, para el cual Maceo no estaba preparado. Y a Máximo Gómez le importaba 3 cojones. Hay que ser honesto. Máximo Gómez era un militarote. Un militarote que no era más nada que un militarote. Y no era ni siquiera mercenario porque no luchaba a favor de un dinero ni de una idea. Luchaba porque era un militar. Y en aquella época los valores eran otros. Maceo sí, Maceo tenía unas ideas nacionalistas. Él de hecho fue anexionista en una etapa, después furibundo, independentista, pero militarote. Maceo hubiera sido un Fidel Castro, porque su idea del poder consistía en el poder militar. Cuando Martí le vende el civismo y además detecta los problemas de ludopatía que tenía y le dice, no, el dinero de la guerra no te lo doy a ti, se lo doy a Flor Crombé, ya se busca al gran enemigo, porque Maceo es la figura militar más respetada de la historia de Cuba. Entonces, el civismo americano, chavales, gente, Martí era extremadamente conocedor de la política americana y bendecía los privilegios de la democracia norteamericana. Sí. Cuidado, él pudiera ser antiimperialista, pero no era jamás antiamericano. O sea, Martí bebió y quería para Cuba un modelo republicano prácticamente copiado de la idea del poder bicameral y la separación de poderes de los Estados Unidos de América. No se confundan, porque esa es la otra falacia de la historia que nos quieren meter, ¿no? Que del enemigo del norte, como decía aquello, esto de que caigan con esa fuerza más. No les interesaba. La historia desmintió a Martí. En 1912 pudieron quedar con la isla y dijeron sola vaya. Pero volviendo al tema del civismo, que para mí es una de las cosas que define a nuestra nacionalidad, tiene que ver con las prioridades. Y las prioridades de la población cubana no han sido nunca la política, nunca han sido vivir bien, la pachanga y sobre todo la prosperidad económica. Nosotros nos jactamos la boca como si eso fuera un mérito, que no lo es simplemente el momento histórico. Nosotros decimos, en 1959 La Habana tenía más cines que París y New York juntos. Por algo será. El ocio es parte del desarrollo de la población, pero no necesariamente de la prosperidad de la misma. Y con el ocio se disfrazan muchas cosas. Dentro del ocio se enmascaran muchas cosas. ¿Qué se enmascara? Que no hay una conciencia política. La Habana festejó la salida de Fulgencio Batista
esa noche del 31 de diciembre de 1959 en Tropicana. No fue gritando viva Fidel, no fue con las banderas del 26 de julio y cantando la marcha del 26 de julio, fue bachateando en Tropicana. Nosotros hemos inventado la política de carnaval. El pan y circo de los romanos lo hemos llevado a estrategia de vida. Repito, Fidel Castro y el totalitarismo cubano lo perfeccionó, pero eso lo hemos tenido de siempre. De siempre el régimen cubano ha sabido lidiar con el carnaval, o sea, el régimen desde siempre, la historia de Cuba ha vivido con esa población no politizada, con esa población no interesada en cambiar los destinos del país hasta que se ve afectada de forma económica o cuando es insostenible, como en la Revolución del 30 o posteriormente en la etapa de Batista. Tenemos que tener muy claro, pero muy claro, que el futuro de Cuba se tiene que enfrentar a conflictos donde la civilidad tiene que ser reinstaurada, donde tenemos que ser conscientes de nuestro poder como ciudadanos, que no lo somos ni siquiera conscientes aquí en los Estados Unidos. Porque siendo más de 1 millón de cubanos ciudadanos con derecho al voto, hemos sido incapaces durante 65 años, bueno, es verdad que durante 65 años no hemos sido 5 millones, pero eso es, no hemos sido 1 millón y pico, pero eso es proporcional. No hemos sido capaces de presionar a nuestros representantes electos. No es, y eso yo lo he dicho alguna vez, no es que María Elvira nos prometa algo. Es que nosotros le digamos a María Elvira, para que vuelvas a ser representante, tienes que hacer esto. La relación es al revés. Y hasta que no aprendamos que el ciudadano es el verdadero protagonista de la vida de su país, seguirá el régimen totalitario o será una Cuba parásita, en democracia, pero parásita. Pero eso le pasa a todos los países. Bueno, pero yo tiro aquí mis cosas ahí para... No, está bien, pero es un error, porque mira, lo estamos viendo ahora. Si no, Biden no hubiera estado campando. Bueno, Biden no, el pobre. Él ni se enteró que había sido presidente. Pero los que lo manejaban no hubieran podido estar 4 años ahí haciendo lo que les dio la gana. Exacto, exacto. Pero lo tenemos que aprender porque sí hay otras comunidades aquí en los Estados Unidos que lo han aprendido. Los ciudadanos en otros estados, por ejemplo, hay grandes comunidades mexicanas que han sabido influir en sus representantes electos para lograr ventajas en el Tratado de Libre Comercio, aranceles de cierto tipo para ciertos productos. Nosotros tenemos que aprender a usar el poder que tenemos. El voto es plata, el voto es dinero. Ahora el voto mayoritario, el dinero del país lo tiene Donald Trump. Tiene que saber usarlo. Bueno, ya no puede ser reelecto, pero supongamos un presidente tiene que saber usar el dinero que le da. El voto es plata, el voto se presta, no se regala. Y nosotros tenemos que ver qué ha hecho Carlos Jiménez por nosotros. Como ciudadanos, digo Carlos Jiménez, digo Díaz Balart, digo María Elvira, digo Marco Rubio. O sea, ¿estamos mejor en la Florida? Como comunidad, fíjate, primero como residentes y ciudadanos norteamericanos, primero como ciudadanos de los Estados Unidos de América. ¿Estamos mejor? Bueno, sí, estamos mejor. Ahora bien, ¿los nuestros están mejor? ¿En qué fallaste? Prometiste internet. ¿Dónde está el internet? No prometas lo que no puedas. No me uses. No me uses emotivamente. Porque esa es la otra. Los cubanos somos los seres más llorones y emotivos del mundo. Y nos manipulan emocionalmente con una facilidad. Con 4 promesas de mierda tenemos una Navidad. No hay que ni poner el arbolito. Es simplemente nos cantan Jingle Bells y ya estamos viendo la nieve y estamos disfrutando. Y hay un momento, la política es intrínsecamente contraria a la emoción. La política no es emoción, la política es praxis. Y yo creo que va siendo hora de que seamos nosotros los cubanos y no la administración, porque la administración como dependiente del ciudadano,
pero que seamos los ciudadanos del exilio que queremos la libertad de Cuba los que arrinconemos a la dictadura. Debemos ser nosotros los que apoyemos medidas que pongan contra la pared a la dictadura. Que no, como ninguno, nada, cero, es política cero. Ningún militar, nadie que haya sido parte de la policía, nadie que haya sido parte del ejército, nadie que haya sido parte de los aparatos de las asambleas, ya sean de barrio, municipales, provinciales o nacional de poder popular, puede tener un visado para entrar en los Estados Unidos. No puede. No puede. Y nosotros lo que hemos visto en el último año es que no solo eso, viceministros han emigrado con parol, loco. Eso se llama, en latín hay una expresión, ahora me pongo oculto porque para que traigas un blanquito a tu canal voy a soltar un latinazo aquí. Eso se llama delito de invigilando por Homeland Security. Delito de invigilando. Si un viceministro de un régimen totalitario que está en una lista de países que patrocina al terrorismo tiene un parol humanitario, el que falló es el sistema americano. El que falló fue el Departamento de Estado y Homeland Security. No falló Cuba. No podemos. No, claro que no, pero además, oye, eso no fue un fallo, eso fue al descaro. Ahí está. Por Dios. Ahí está. Entonces, quiero que esta administración, este es mi anhelo, que esta administración los arrincone, los ponga contra la pared. Es verdad que una rata en una esquina es muy peligrosa. Y ellos son ratas. Y son ratas peligrosas. Porque su moneda de cambio son las familias de los emigrados, son los sectores más desfavorecidos de la población, es la represión y la sangre. Yo te diría que su moneda de cambio es el chantaje. El objetivo de esa moneda de cambio es lo que tú decías, la familia. Pero la moneda de cambio es el chantaje. Es el chantaje. Es el chantaje. Es el chantaje, pero si nos diéramos cuenta que el chantaje lo podemos hacer nosotros, si nos diéramos cuenta que los procesos, a ver, porque yo siempre digo, o sea, Hugo Cancio es un oportunista aprovechado, pero es un oportunista aprovechado. En Hugo Cancio no hay ideología. Él va a defender al régimen porque se ha hecho millonario con el régimen. Punto. No hay más. De la misma manera que Elon Musk puede ser más inteligente que Hugo Cancio, de hecho lo es, pero también es un aprovechado y un oportunista, porque para llegar a donde se llega hay que serlo. Hugo Cancio no es el problema. Hugo Cancio no es el problema es quien manda a través de Hugo Cancio. Quien utiliza sus servicios para hacerle llegar comida a su familia a través de Hugo Cancio. Hay otras vías, loco, se pasa más trabajo, están las mulas, hay estafadoras, pero por lo menos el dinero tuyo no llega a la dictadura, llega a tu mamá, llega a tu papá. Las comisiones de Western Union son compartidas con el régimen de La Habana. No mandemos dinero por Western Union, mandémoslos por otra vía. Pero cuando lo que nos mata es la comodidad, cuando lo que nos mata es la comodidad, a quien favorecemos es al régimen. No, yo no delego responsabilidades en nadie. A la persona que puso ahí que pensaste que yo iba a decir que el exilio tenía que ir. Yo no delego responsabilidades en nadie. Si yo vivo aquí en Miami, tomo té, tengo aire acondicionado y estoy bien. No. Yo lo que digo es, yo hablo del exilio, de lo que hago yo. Yo no te voy a pedir a ti lo que yo soy incapaz de hacer. Y yo, cuando he tenido, por los trabajos que he tenido que mandar dinero a Cuba, a periodistas independientes, he tenido que hacer recargas, he tenido que, de cierta manera, en algunos casos, utilizar esos canales y lo lamento. Pero también cada recarga que yo le he hecho a un periodista independiente ha significado 5 directas denunciando a los presos políticos. Hay que saber en qué usamos la plata que tenemos. Y las personas que conozco, de hecho,
mandan comida y cada vez que yo los he visto utilizar una de las plataformas, le digo, coño, mira, fulana de tal se va para Cuba, ¿por qué no lo mandas con ella que es mula? Te cuesta 2 pesos más la libra, pero esos 2 pesos te los quita la dictadura. Y yo esa conciencia la intento hacer. Pero yo no mando a nadie a hacer lo que yo no hago. Y mi lucha está en los medios. Soy un periodista, soy un escritor. Vengo aquí, descargo con Engresito. Tengo un canal que no uso, como dice mi amigo Manny, pero es que tengo que entregar un libro el día 5. Entonces también uno tiene que hacer otras cosas. ¿Entiendes? Y tiene que, en fin, hay que pagar los taxes, hay que hacer un montón de cosas y hay que seguir pensando con optimismo, que Cuba tiene cinco siglos más o menos, tiene 500 y pico de años, desde 1492. Pronto cumpliremos 600 años. Cuba, las luchas por la libertad de Cuba las empezó un extranjero. Qué falso, porque parece que Bartolomé de las Casas se inventó a Tuey en su cruzada para proteger a los indios. Parece que es mentira, pero bueno. Entonces yo creo que quizás la solución histórica para el problema cubano sea por una vez dejar de mirar fuera y mirar hacia nosotros mismos. Los que están en Cuba y los que estamos aquí. Estoy hablando de los que estamos aquí. Y cuando digo mirarnos a nosotros mismos, no es ceder el protagonismo de la lucha por la libertad de Cuba a nuestros representantes electos únicamente. Lo tenemos que hacer nosotros. Y por eso hoy, con 100 y pico gente, cuando yo vi a Alexander Otaola, cuando vi a Rosa María Payá, cuando vi a Ernesto Morales en Washington, que yo no pude ir por razones de trabajo y porque hace mucho frío en Washington. Aunque antes de ayer tuve una llamada y me dijeron, coño, vente conmigo, que tenemos espacio en el avión, pero realmente no podía por razones de trabajo. Yo creo que ahí es donde se está haciendo. Estás haciendo tú con este canal, divulgando. Yo siempre te cito como una de las personas con una capacidad analítica para la política interna que yo recomiendo a todo el mundo. Pero creo que el camino está por ahí. El camino está en algo muy martiano, que es educar. No porque yo sea un educador ni porque tú lo seas, sino por trasladar una experiencia que pueda servir a los demás. Y con Martí empezamos y con Martí terminamos. Ok, bueno, pues nada, Jorge, muchísimas gracias por... No, gracias a ti. Yo tenía más otras cosas que hablar, pero nos fuimos por aquí. No, porque yo lo que quería era una voz distinta a la mía. Uno busca sus alter ego, porque es la manera de presentar. Y mira el rating está altísimo. Para mí que tú te trajiste a tu gente para acá, no sé, pero... Yo no tengo a nadie, muchachos, si a mí la gente me cae mal. Tú sabes que yo soy antisocial, yo no soporto a la gente. Cada vez me hablan, me dicen cosas, me piden, me traen café. Yo no quiero nada. Bueno. No, pero es bueno siempre venir aquí. Yo te agradezco mucho. Y hoy vengo un poquito más feliz porque tener a José Daniel fuera, Félix Navarro. Félix Navarro es un tipo extrañable. Yo creo que tú y yo lo conocimos juntos aquí en la televisión. Sí. Fue así. Yo recuerdo. Y es un tipo con una dulzura. Porque José Daniel también lo conocimos aquí, es otro tipo de persona, es más expansivo, es más serio, es otra cosa. Pero Félix Navarro transmite una dulzura y a mí realmente... Un candor. Exacto, es algo... Me alegro mucho de que esté fuera, aunque lamento mucho que lo estén presionando, manteniendo a su hija presa. Porque recuerden, por mucho que uno nos podamos reír y decir cosas, no hay nada más cruel que la dictadura castrista. Eso no lo podemos olvidar. Sí. Ese no lo podemos olvidar. Y no, como siempre decimos en este show, tú puedes poner todo en discusión. Lo que no puedes dejar de entender es quién es Abel y quién es Caín. Exacto. Entonces no entendiste un carajo. Exacto. Bueno. Nada, y con este mensaje me voy, nada en la dictadura cubana se ha hecho a favor del pueblo cubano. Nada. Y cuando digo nada, es nada o nada. Nada. El que me diga, no, que los médicos un mojón. Nada. Manteniendo ese pensamiento, todos somos un poquito más libres. Sí.
Ok, bueno, pues ya tú sabes, cuídate. No, cuídate tú, invítame porque me tienes así como la escuela al campo cada 45 días. Dale un abrazo Bueno, a todos, ¿verdad? Tienes una audiencia maravillosa. vamos Y vamos a preparar un programa de buen debate, ya tú sabes. dale, perfecto, perfecto. Dale, Cuídate, un abrazo a cuídate. todos. Igual. Bueno, tuvimos a Jorge de Armas, una persona que en sustancia piensa como nosotros, pero su aproximación es por otros derroteros. Y esto es importante mantenerlo. No tenemos por qué pensar idénticamente igual, porque además es extremadamente aburrido. Vamos a lanzar distintos derroteros, vamos a lanzar, y bueno, los que se conectaron hoy por primera vez al canal, por favor, señores, suscríbanse, que eso le da un pequeño recurso al canal para invertir en trabajo, en hacer las retransmisiones, quién sabe qué cosas más.